Hola, bienvenido a Atlas del siglo XXI. Ucrania, un país situado en la encrucijada de Europa Central y Europa del Este, tiene una historia rica y tumultuosa que ha ayudado a dar forma a su cultura diversa y vibrante. Desde las civilizaciones antiguas hasta los tiempos modernos, Ucrania ha sido escenario de innumerables acontecimientos que han dejado una huella imborrable en su pueblo y su forma de vida. Hoy conoceremos un poco más sobre Ucrania. El propio nombre Ucrania tiene un significado histórico, traduciéndose a Borderland en inglés. De hecho, durante siglos, Ucrania ha sido una frontera entre diferentes pueblos e imperios, sirviendo como una intersección crucial de comercio, ideas y culturas. La historia antigua de Ucrania se remonta a miles de años. Una de las civilizaciones más destacadas que surgió en estas tierras fue la cultura tripiliana, que floreció entre el quinto y el tercer milenio AC, conocidos por su avanzada agricultura, loza y motivos decorativos únicos. Los tripilios son una parte importante de la narrativa histórica de Ucrania. A lo largo de siglos, Ucrania sirvió como un componente importante de la Rus de Kiev, una federación de tribus eslavas orientales que sentó las bases trascendentales para los estados modernos de Rusia, Bielorrusia y, por supuesto, Ucrania. El período de la Rus de Kiev fue una edad de oro en la historia del país, marcada por importantes logros culturales, como la introducción del cristianismo por parte del príncipe Vladimir en 988. Sin embargo, la prosperidad de la Rus de Kiev no iba a durar. En el siglo XIII, la horda mongola, encabezada por el temible Batu Khan, arrasó las estepas y puso gran parte de Ucrania bajo dominio mongol. Esto marcó el comienzo de un período de dominación extranjera y la larga lucha por la independencia que se convirtió en una característica definitoria de la narrativa histórica de Ucrania. El siglo XVII fue un período particularmente tumultuoso en la historia de Ucrania. El país se convirtió en un campo de batalla en la guerra ruso-polaca, que culminó con el Tratado de Andrusovo en 1667, que dividió el territorio ucraniano entre Rusia y Polonia. Esta partición preparó el escenario para siglos de dominación extranjera, que culminaron en los rápidos cambios del siglo XX, que exploraremos más adelante en este discurso. A pesar de las conquistas y anexiones extranjeras, Ucrania mantuvo una identidad cultural distinta de sus ocupantes. Gran parte del folclore, las tradiciones y el idioma ucranianos sobrevivieron y florecieron, sirviendo como un potente símbolo de conciencia y resistencia nacional. Uno de los símbolos más importantes y duraderos de la identidad de Ucrania son los cosacos. Estas comunidades semimilitares surgieron en respuesta al caos del dominio extranjero y desempeñaron un papel fundamental en la protección y promoción de la cultura y el idioma ucranianos. A menudo se les romantiza como guerreros intrépidos y jinetes talentosos, encarnando el espíritu ucraniano de libertad e independencia. La historia de Ucrania dio un giro dramático en el siglo XX. Tras el colapso del Imperio ruso a raíz de la Revolución bolchevique, Ucrania declaró su independencia en 1918. Este período, conocido como República Popular de Ucrania, duró poco pero fue significativo, ya que fue el primer intento de establecer un Estado ucraniano independiente. Desafortunadamente, la independencia de Ucrania duró poco. En 1922, Ucrania, junto con la vecina Bielorrusia, se incorporó a la Unión Soviética como República Socialista Soviética de Ucrania. El período soviético, que duró hasta 1991, fue a la vez una época de supresión cultural y propaganda ideológica, así como una época de crecimiento cultural y artístico impulsado por las aspiraciones de libertad del pueblo ucraniano. El deseo de libertad alcanzó un crescendo con la disolución de la Unión Soviética en 1991, lo que llevó al nacimiento de la Ucrania moderna, independiente y soberana. Los años posteriores a la independencia han estado marcados por desafíos, pero el resiliente pueblo ucraniano ha seguido comprometido a construir una nación próspera y democrática, preservando y promoviendo ferozmente su patrimonio cultural único. Hablando de cultura, Ucrania tiene una tradición artística rica y diversa que abarca siglos. Desde su reconocida iconografía y arte popular hasta su vibrante escena contemporánea, el arte ucraniano refleja las influencias de numerosas civilizaciones y el espíritu indomable del pueblo ucraniano. El arte popular, en particular, ha sido durante mucho tiempo el corazón de la cultura ucraniana. Desde coloridos pisanki, huevos de Pascua, hasta la intrincada pintura de Petrikivka, desde melodiosa música bandura hasta animada danza kolomyiki, el arte popular ucraniano es profundamente simbólico y refleja la conexión de la gente con su tierra, naturaleza e historia. Más allá de las tradiciones populares, Ucrania hizo importantes contribuciones al mundo de la pintura académica y realista en el siglo XIX. Figuras como Taras Shevchenko, que no solo fueron artistas brillantes sino también ardientes defensores de la identidad nacional ucraniana, desempeñaron un papel fundamental en la elevación del estatus de la lengua y la cultura ucranianas en medio de las pruebas del Imperio ruso.
La Ucrania del siglo XX fue testigo del surgimiento del movimiento artístico de vanguardia. Figuras como Kazimir Malevich y Alexander Archipenko, que nacieron en suelo ucraniano, hicieron contribuciones únicas y profundas al vocabulario artístico del mundo. La escena del arte contemporáneo en Ucrania sigue siendo vibrante y diversa, exhibiendo una amplia gama de expresiones artísticas. Desde las obras con carga política de la década de 1990 que reflejaron el complejo proceso de transformación postsoviética hasta las exploraciones más recientes de identidades nacionales y personales, el arte ucraniano sigue comprometido y dinámico, ofreciendo tanto una reflexión como una crítica de la sociedad. La literatura también ha desempeñado un papel vital en la configuración del paisaje cultural ucraniano. A menudo referida como la canasta de pan del arte eslavo, la literatura ucraniana tiene una larga y rica historia, marcada por distintos períodos, géneros y figuras literarias. Ha proporcionado una forma de expresar el sentimiento y la identidad nacionales a lo largo de los siglos. La literatura vernácula de la Rus de Kiev evolucionó a lo largo de siglos, dando origen a una variedad de formas poéticas, epopeyas heroicas y textos religiosos. Esta tradición, mostrada en las obras de los primeros escritores como Néstor el Cronista, y el autor de El cuento de la campaña de Igor, sentó las bases para el desarrollo posterior de la literatura ucraniana. La literatura ucraniana floreció en el siglo XIX con el surgimiento del movimiento romántico personificado por figuras como Taras Shevchenko e Iván Franko. Sus obras, que a menudo se centraban en las luchas de la gente común y los anhelos de libertad nacional, proporcionaron un impulso imperativo al naciente renacimiento nacional ucraniano. El siglo XX trajo movimientos literarios diversos y a menudo contradictorios: neoclasicismo, modernismo, realismo socialista y posmodernismo. Escritores como Vasil Stefanik, Mikhailo Kotsiubinsky y Pablo Tichina, entre otros, hicieron contribuciones literarias duraderas, al tiempo que crearon una identidad literaria ucraniana distinta. En la Ucrania actual, un creciente grupo de escritores continúa redefiniendo los contornos de la literatura ucraniana. Sus obras, arraigadas tanto en la tradición como en las realidades contemporáneas de un mundo que cambia rápidamente, reflejan las complejidades de la sociedad postsoviética y evocan el inexorable viaje del país hacia una nación más abierta, democrática y globalmente integrada. La música es otra parte integral del paisaje cultural de Ucrania, que resuena con una rica mezcla de influencias folclóricas, clásicas y contemporáneas. La música tradicional ucraniana, con su uso característico de la voz humana como instrumento, refleja las raíces agrarias del país y su conexión innata con la naturaleza. La música clásica también ocupa un lugar especial en Ucrania. Reconocida mundialmente por su contribución a las obras de grandes compositores como Piotr Ilich Tchaikovsky y Dmitri Shostakovich, Ucrania continúa produciendo talentos notables en el ámbito de la música clásica. Pasando a un ritmo más contemporáneo, la escena musical pop y rock de Ucrania, desde su independencia, ha experimentado un crecimiento constante y tendencias innovadoras. A partir de diversos elementos y estilos musicales, estos géneros no solo han entretenido sino que también han provocado cambios sociales y culturales en el país. Desde la gracia atemporal de su arte tradicional hasta el borde contemporáneo de sus bulliciosas ciudades, desde los resonantes ecos de su música antigua hasta la armonía de sus sinfonías, desde la profunda emoción de su literatura hasta las vibrantes narrativas de sus películas, Ucrania es un país con una narrativa cultural rica y multifacética y un espíritu inquebrantable. Al concluir esta exploración del pasado y el presente de Ucrania, reconocemos la importancia de preservar y celebrar su identidad cultural única. Los esfuerzos de su pueblo, artistas, músicos y escritores contribuyen al mantenimiento y crecimiento futuro de la riqueza histórica y cultural de Ucrania. Este viaje a través de la historia y la cultura de Ucrania solo ha tocado la punta del iceberg. El rico tapiz de experiencias humanas del país continúa desarrollándose, presentando nuevas historias, nuevas melodías y nuevas perspectivas, asegurando que el atractivo de Ucrania siga siendo tan embriagador como su tumultuoso y magnífico pasado. Ucrania, con su encantadora mezcla de tesoros históricos y tradiciones vibrantes, sigue siendo un destino cautivador para viajeros, artistas, eruditos y cualquiera que esté intrigado por los misterios del pasado y las posibilidades del presente. Con un mañana prometedor en el horizonte, Ucrania está preparada para dejar su huella en el ámbito global, incluso cuando sigue firmemente arraigada en su pasado atemporal. Después de haberse labrado un nicho único en la esfera cultural global, Ucrania invita a todos a profundizar en su rico tapiz de arte, música, literatura, historia y mucho más. Es una tierra de innumerables cuentos e infinitas posibilidades, donde cada nuevo amanecer trae la promesa de nuevos comienzos y el embriagador vals del pasado, presente y futuro. Mientras el sol se pone en nuestro viaje a través de las profundidades del legado histórico y cultural de Ucrania,
Nos consuela saber que Ucrania seguirá inspirándonos, cautivándonos y sorprendiéndonos con su atractivo atemporal y su espíritu en constante evolución, un testimonio de la resiliencia duradera del espíritu humano contra las arenas cambiantes del tiempo. Nuestro viaje a través de la historia y el paisaje cultural de Ucrania puede haber terminado, pero la historia de Ucrania y su notable pueblo continúa desarrollándose. Cada capítulo escrito en el lenguaje de la tradición, la resiliencia y la esperanza, recordándonos que, a pesar de todo, Ucrania es una nación que ha sobrevivido, crecido y prosperado, superando las adversidades y emergiendo más fuerte de sus pruebas.